es cómico en su forma de caminar. Hola, mi nombre es Capestani, pero me pueden llamar por Cape. Hoy estaré hablando sobre un ave que todos conocemos. Parece que tiene puesto un smoking o gabán, es cómico en su forma de caminar y lo hemos visto en películas. El animal de hoy es el pingüino. Su reino es de Animalia. Su filo o grupo es de Chordata o Chordata. Clase es ave. Su orden es Seniciforme y su familia es Senicidae. Ellos no son pájaros, sino aves marinas, solo que no vuelan. Tienen plumas, pero pasan mucho tiempo en el agua. No se sabe en realidad cuántas especies vivas quedan, pero se cree que hay entre 17 a 22 especies. La mayor parte del tiempo se pasan nadando en los océanos, lejos de la tierra. Solo en temporadas de cría es que tocan tierra para anidar y criar sus pichones. Cuando termina la crianza, regresan al mar y luego después regresan a tierra o un flotante témpano de hielo. Por par de semanas comienzan a mudar sus plumas. Su localización: viven en el hemisferio sur, son oceánicas y la mayor parte del tiempo del año permanecen nadando en temperaturas frías, bajo los 20 grados Celsius, excepto el pingüino de los Galápagos, que permanece en agua de 23 grados Celsius. Varias especies anidan en Antártica o en islas cercanas, y el pingüino emperador lo hace durante el invierno antártico. Otras prefieren criar en las Islas Malvinas, en América del Sur, Perú, Chile, Argentina y en Ecuador. Otros van a África, anidando al sur del continente, en Namibia y Sudáfrica. El resto anida en Nueva Zelanda, al sur de Australia y al sur de sus islas menores. Su comportamiento: su método de cortejo son variados y no tienen algo definido establecido entre ellos. Muchas especies de pingüinos hacen sus nidos en colonias muy densas y pueden ser muy territoriales. Sus nidos son sencillos y algunas anidan como si hicieran un pequeño sótano. Excepto el pingüino emperador, no crea un nido y mantiene el huevo entre sus patas durante la incubación. El periodo de incubación puede durar entre 33 y 62 días, según la especie. Los huevos en general son de color claro, como un blanco o verdoso, y todas las especies suelen poner 2 huevos, excepto el pingüino emperador, que solo pone 1. En general, solo uno de los 2 nace, y si se da el caso que nazcan los 2, uno de los 2 van a sobrevivir. Su desarrollo es acelerado y para estar bien desarrollados es de 2 a 3 semanas, y luego de la primera muda de plumaje se independizan totalmente. Los pingüinos se comunican a través de su canto, lo cual les permite reconocerse después de los grandes viajes en busca de comida. Supervivencia: la mayoría pescan en las aguas antárticas de los océanos del hemisferio sur. Muchos de ellos pueden nadar en aguas casi congeladas, donde el humano no puede nadar sin protección contra el frío. Ellas están capacitadas para mantenerse en aguas frías, porque su cuerpo evolucionó para vivir en ese medio ambiente. Las alas son aletas. Pueden nadar ejerciendo las aletas de la misma manera que las aves, solo que ellos en el agua. Las plumas forman una estructura dura, pero suave por fuera, y abrigadora por dentro. Debajo de la piel tiene una gruesa capa de grasa. Esto los ayuda a ellos a mantenerlos calientes. Tienen los huesos duros. Los huesos sin cavidades pesan más, y esto los ayuda a mantenerse debajo de la superficie del agua con mayor facilidad, y su grasa corporal los mantiene a ellos flotando. Tiene el pico largo. En algunas especies bien puntiagudo. Les permiten atrapar presas y para defenderse. Tienen las patas en la parte posterior del cuerpo y en la tierra pueden caminar y hasta correr rápidos como nosotros. Caminan de forma recta. Hay veces que al andar se tambalean como lo hacen los patos. Al menos una especie
El pingüino penacho amarillo se traslada por tierra dando saltos. También se desliza en la nieve como toboganes o como si hubieran chorreras. En cada pata tienen 4 dedos. Las patas y la cola varía el largo según la especie. Las emplean como timón. Su alimentación. Se alimentan de peces, calamares, crustáceos, krill, que son los camaroncitos antárticos, y otros animalitos marinos. Su reproducción. Ellos anidan una vez al año. Forman una colonia para congregar millones de ellos. Los dos padres cuidan de sus pichones. El pingüino emperador cría durante el invierno antártico en Antártica, incubando el huevo entre las patas en temperaturas de 40 grados Celsius, bajo cero. Depredadores. Ellos son cazados por los leopardos marinos, los tiburones y en ocasiones hasta las orcas. Los huevos y los pichones a menudo son víctimas de los págaros, las gaviotas, las ibis, los zorros, los lagartos y las serpientes, dependiendo de dónde ellos se encuentren. Diferencia entre las especies. No todos los pingüinos son iguales. Son bien diferentes en su forma y comportamiento. De tamaño varían desde el pingüino pequeño, que no logra medio metro y pesa poco más de 2 libras, hasta el pingüino emperador, que sobrepasa el metro de altura y puede pesar hasta 99 libras. En el hábitat, el pingüino de los Galápagos vive en una zona cálida, mientras el pingüino de Adelia y los otros, muy rara vez ellos abandonan la región antártica, pero la diferencia entre ellos lo puedes encontrar cuando ellos anidan. Datos curiosos. Algunos zoólogos lo consideran entre las aves del vuelo más eficaces. La grasa de los pingüinos fue la causa que muchos murieran debido a los marineros que se dedicaban a matarlas. Algunas especies parecen ser inofensivas, pero otras no. En el siglo XVI se le conocía como Great Auk. La mascota de Linux es un pingüino llamado Tubbs. Una de las películas animadas del 2006 lo fue Happy Feet. Pueden vivir entre 15 a 20 años. Los pingüinos no tienen defensas biológicas contra los gérmenes. En el caso del pingüino emperador, el macho es quien se hace cargo del huevo. Son fuertes nadadores. Pueden contener su respiración entre 6 a 20 minutos bajo el agua. Hay 100 millones de pingüinos en el mundo. Los pingüinos son capaces de beber agua salada. El más grande es el pingüino emperador. No tienen miedo de los seres humanos. No olvides de darle un like al video, dejarme un comment del animal que quieres ver en el otro video y lo más importante, no olvides de suscribirte. Viven en el hemisferio